¿Qué onda, chicos? Soy Darcy. Muchas gracias por acompañarme en otro nuevo video. El día de hoy les quiero platicar sobre una de mis culturas favoritas, los vikingos. Sí, realmente amo los vikingos. Me encanta toda esa mitología que tienen, sus principios, la manera en que su civilización se desarrolló, cómo pueden estar tan apartados, bueno, más bien cómo estuvieron apartados de todo lo demás de Europa por tanto tiempo. O sea, está la Edad Media, pero esta Edad Media en los vikingos específicamente, porque se desarrolló de una manera completamente diferente y pues tardaron mucho tiempo en que alguien se impusiera sobre de ellos o los dominara. Al contrario, ellos eran los que infundían terror en el corazón de sus víctimas, de aquellos pueblos que se cruzaran en su camino y tuvieran cosas que ellos desearan, como sus riquezas, sus tesoros, el poder que ejercían sobre ellos, las rutas de comercio. Es una cultura que me resulta realmente fascinante. Y bueno, todo comenzó, como mucho de lo de hoy en día, por The Rasmus. Se preguntarán qué tienen que ver ellos en esto. Pues fácil. Cuando les digo que me enamoré de The Rasmus, empecé a investigar absolutamente todo sobre el lugar del que venían. Y pues resulta que, de alguna extraña manera, me encontré a los vikingos. Tal vez no les suene tan extraño si saben dónde está Finlandia, pero es que la cosa es que Finlandia no tuvo vikingos, aunque Noruega y Suecia sí, y son pegaditos, y comparten rutas y estaban ahí cruzados. El punto es que la cultura finlandesa era igual de fuerte y guerrera y pues los vikingos mejor los dejaban en paz y se iban por los más lejanos, más débiles y pues un vecino tranquilo es un vecino que al menos no es tu enemigo, así que bueno, eh, buscándolos a ellos, empecé a investigar sobre todos estos países nórdicos, porque a ellos, a Erasmus, los consideran como una banda nórdica. Entonces comencé a preguntarme qué eran los nórdicos, qué países los conformaban y todo eso. Y así fue como empecé a dar con los vikingos. Sí, también. Antes había películas y cosas relacionadas a ellos, pero la verdad es que no había tenido oportunidad de verlos demasiado, prestarle mucha atención, no sabía qué era. O sea, para mí eran todos estos guerreros salvajes o demás que pintaban en las películas. Aunque bueno, también algo que hay que recalcar sobre los vikingos es el montón de cosas que nos han dicho sobre ellos que son mentira, como el hecho de que usen cuernos. O sea, no hay un solo casco vikingo que tenga cuernos. Eso fue más como una mala interpretación de tal vez algunas cabezas de animales que usaban, como los berserker cuando entraban en trance y se ponían pieles de oso o de lobo o cosas así. O tal vez incluso de los cascos de las valquirias, que ellos llevaban cascos alados cuando entraban al campo de batalla para llevar las almas de los guerreros al Valhalla. Así que bueno, hay una posibilidad, pero los cuernos fueron como un invento barbárico y manera de demonizarlos, así que... Y bueno, una de las cosas que me gusta mucho de ellos es que sí eran guerreros, o sea, eran muy buenos guerreros, eran diestros, pero al contrario de lo que la mayoría puede pensar, no todos los vikingos tenían espadas. Algunos tenían arcos, pero eran de esos así caseros y más que nada era de cacería. Otros eran sus hachas o sus martillos de guerra, armas más sencillas y más rudimentarias, debido a que no todos tenían el dinero para mandar a hacer una buena arma. Así que es otro de los 5000 mitos que hay alrededor de ellos. Además de que el término vikingo muchas veces está mal empleado. Algunos creen que los vikingos son todo este pueblo, pero en realidad el término vikingo es un sinónimo de pirata. Así que los vikingos realmente solo eran estos personajes que se embarcaban e iban a atacar y pelear en otros lados y saquear cosas. Los que se quedaban en casa y todo pues eran los pueblos escandinavos o eran los nórdicos, pero no, de hecho, por ejemplo, los jarls que eran los líderes, normalmente se quedaban, entonces si se quedaban no eran vikingos, solo era el término, era el jarl, porque era el gobernante. Pero a menos que el jarl fuera con ellos, que se embarcara y que fuera por la aventura, por la guerra y todo eso, en ese momento era donde el jarl se convertía en un vikingo. Hay muchísimas cosas que todavía falta por descubrir de ellos o aclarar como la presencia de las mujeres
en las batallas de los aqueos. Por ejemplo, hay lugares como en Vikings, la serie, que podemos ver a la Gerta como una Shield Maiden o una dama escudera que va a la batalla y todo con él, pero en realidad hay muchos conflictos ahí. Se han encontrado muy recientemente algunas tumbas de mujeres que se cree que eran guerreras por el tipo de tributos que se enterraron con ellas, pero también es muy interesante porque hay partes de la historia vikinga en la que hay algunos pocos escritos o manifiestos en los que se dice que las mujeres eran tan preciadas que debían ser protegidas a toda costa. Y eso incluía protegerlas de sí mismas. Así que por eso no les daban armas. Ahí hay una explicación un poco divertida al respecto. Imagínense que le dejas una espada a una mujer y tú ves feo a esta mujer y ella cree que la estás insultando o algo y va y se avienta sobre de ti. Obviamente no te vas a quedar ahí como de, oh, ¿qué pasó? Tal vez tratarías de contrarrestar el ataque, tal vez si no lastimarla, al menos defenderte. Y en esa defensa, tal vez aunque no sea tu intención, lastimarías a la mujer. Y la mujer, que era lo más preciado, pues no ibas a quedar tú como el criminal. Así que por eso era mejor mantenerlas cuidadas y lejos de armas para que no pudieran hacerlo. Aunque claro, ellas siempre tenían una manera de defenderse de los invasores, porque aunque no era tan a menudo, los vikingos también eran víctimas de saqueos, incluso desde otras tribus o grupos rivales. Así que una mujer tiene que defenderse con lo que pueda, ¿no creen? Y también hay otras partes como el hecho de que se considera que los vikingos eran estos bárbaros mugrientos sin principio ni nada y que solo eran unos borrachos. Y ahí es donde vuelven a entrar estos principios sobre la cultura vikinga, que es muy interesante que ellos tienen, de hecho son una de las personas más limpias, tal vez no se bañarán diario, pero a diferencia del resto de Europa, por supuesto que lo hacían más a menudo. Ellos tenían como norma dentro del manual, digamos, de cómo ser un buen vikingo, por generalizarlos y que me entiendan, era que debían ser limpios, debían ser pulcros, deberían ser respetables, debían ser honorables, debían cumplir con su palabra y también debían de alguna manera cuidar el decoro. Si eran unos salvajes y tomaban mucho, pero igual por el clima y todo esto, soportaban cantidades increíbles de cerveza o de hidromiel, que eso también es otro de los mitos. La mayoría cree que la bebida tradicional de los vikingos es la cerveza, pero no. Su bebida realmente es el hidromiel, el néctar dorado de los dioses. Esta bebida elaborada a base de miel fermentada, que es una delicia y que además tiene unas grandes propiedades para el sistema inmunológico por la miel, que ayuda a cicatrizar, ayudaba a la buena digestión y ayudaba a que se enfermaran menos en estos climas helados. Si a esto le añades algunas cosas del medio, como eucalipto, mentol, pues es un remedio excelente para las enfermedades de las vías respiratorias, aún hoy en día. Así que si algún día prueban el hidromiel, tengan cuidado porque si está bien elaborado será un sabor tan dulce y tan delicioso que no se darán cuenta de la gran cantidad de alcohol que están ingiriendo y puede que caigan como tabla o al menos terminen con un par de lagunas mentales. Nota, lo experimenté en una fiesta con mis amigos. Estoy acostumbrada a probar hidromiel desde las primeras ferias medievales a las que acudí, pero pues se me ocurrió un día comprar una para mis amigos y digamos que ha sido una de las experiencias más divertidas que he presenciado ver a mis amigos bajo el efecto de esta bebida. Así que por algo es llamada la bebida de los dioses. Así que como les decía, otra de estas cosas es que un vikingo borracho podía ser estúpido, así que un ser estúpido no va con el decoro y con el honor. Así que trataban de, sí, tomar y todo, pero no caer en este estado inconsciente, digamos, en el que podrían quedar desprotegidos, podrían ofender a alguien, podrían terminar en más problemas de los que estaban. Así que, como les digo, los vikingos no son lo que siempre nos han hecho creer. Y por eso es una de las cosas más cool del mundo. Y me alegra mucho que últimamente se estén descubriendo más cosas y se estén trayendo más de sus verdaderas historias a nuestra cultura. Porque déjenme decirles que
me encantan los vikingos. Todo comenzó, bueno, o sea, como les dije, todo comenzó con Erasmus, pero cuando empecé a considerarlos más en este mundo moderno, es cuando descubrí una belleza de música llamada Viking Metal, que se inspira en sus hazañas, en su apariencia, en algunas de sus costumbres, la imagen de las bandas. Entonces, es una preciosidad y fue cuando me di cuenta de que todavía hay vikingos, digamos, en estos días. Y cuando estaba en la universidad, pues decidí que ese iba a ser mi tema de tesis. La tesis era lo que más miedo le tenía en la vida. Siempre simplemente escuchar tesis era como, tesis, Mufasa. Ok, pero por eso, qué mejor manera de dominar un miedo que enfrentándolo directamente y tomando al toro por los cuernos. Así que decidí titularme por tesis, porque Machete se titula por tesis. Así que dije, si voy a hacer una tesis, va a ser algo completamente a mi estilo. Así que va a ser algo que nadie sepa de dónde lo saqué ni cómo vino. Simplemente de una fangirleada y una friqueada, sacaré algo increíble que a los demás les encantará y que cumplirá con todos los requisitos y no podrán ponerme peros. Y qué mejor que hacerlo que con los vikingos. Sí, los vikingos sería un mejor tema para una tesis de historia. Y yo decidí hacerla en una tesis de turismo. ¿Cómo me centré en esto? Pues los vikingos son navegantes y los turistas navegan y toman cruceros. Así que, ¿por qué no crear un proyecto de un recorrido vikingo en un crucero temático? Y bueno, dentro de todo esto, la información era un asco. ¿Por qué? ¿Por qué era un asco? Porque para estos años consideran que de esto hace unos 6 años o 7 que comenzó la investigación, no había lo que está. Creo que la serie Vikings apenas empezaba y de ahí en fuera no había mucho más que algunos personajes de videojuegos o de leyendas, pero aquí, por ejemplo, compré 5 libros diferentes de vikingos, así de uno para niños o uno con ilustraciones, uno sobre, no sé, uno más histórico y eran la misma historia. O sea, realmente la información era la misma. No había ni un detalle más ni un detalle menos, simplemente era lo mismo contado para niños, contado para universitarios, contado para historiadores, pero no había nada, no había nada de material que yo pudiera hacer. Así que, ¿qué haces cuando no tienes esto a la mano? Pues pedir ayuda, por supuesto, pero no cualquier ayuda. Lo que yo hice fue mandar unos correos a las embajadas solicitándoles información turística relacionada con vikingos y también información histórica. Y pues la verdad, ellos que los tienen en su país, los restos y los datos y todo lo que pudiera hacer, fueron muy amables y me convidaron a algunas páginas, algunas bibliografías, cosas en que podía consultar. Dato, algunas estaban en danés y otras estaban en sueco, así que me chuté un buen tiempo tratando de usar la vieja confiable de traductor de Google para al menos pasarlo en inglés, que fuera no se perdiera tanto, porque de sueco o danés al español, pues traductore traidori. Así que era un poquito más similar al inglés y del inglés pues ya comprendemos, bueno, ya comprendía casi todo, así que por eso me tardé alrededor de 2 años y medio, casi 3, en completar una investigación relativamente decente. Y durante esa investigación fue que encontré lo de las mujeres con las espadas, lo de estos decálogos, digamos, sobre cómo ser un ciudadano ejemplar en la época vikinga. También, por supuesto, encontré un poco más sobre los Rus o estos vikingos que no iban en barcos, sino que tomaban camellos, caballos o lo que encontraran y se dedicaron a ir hacia el este. Así que iban hacia Rusia, algunos llegaron a China y comerciaban allá. Y de hecho hay varios restos arqueológicos donde puedes encontrar monedas chinas o de alguna otra parte del mundo que técnicamente no creerías que tiene que ver, pero pues los vikingos llegaban allá donde sus patas o las de sus monturas los llevaran. Eso incluye el hecho de que, por ejemplo, llegaron al Imperio Bizantino. Hay una parte de los vikingos súper increíble que es la Guardia Varenga. La Guardia Varenga es como, pues, si eres el
hombre más poderoso del mundo, que estás dominando todo, tienes un gran imperio, necesitas a los mejores cuidando tus espaldas, claro. Pero pues, ¿cómo vas a tener a los mejores si hay unos hombres del norte que están apaleando toda Europa y que no hay ni quien se defienda de ellos? O sea, les temen, no le tienen miedo a la muerte, corren hacia ella gloriosos, gustosos. Corren en este éxtasis, en esta sed de sangre. Así que, ¿cómo combatir contra ellos? Fácil, no los combates, los pones de tu lado. Ellos iban por honor y gloria. Qué mayor gloria que defender al hombre más poderoso. Y también por una cantidad increíble de oro. Así que lo que hizo el emperador fue contratarlos para que fueran su guardia personal. Nadie les iba a pagar más que él. Así que era una manera de garantizar su lealtad, además de que, como les digo, ellos eran honorables y tenían que cumplir con sus juramentos y sus dioses. Así que por eso el emperador bizantino tuvo una buena protección por muchos años. Así que también hay historias y cantares sobre esta parte de la Guardia Varenga, de los que eran seleccionados, de los que aspiraban, los que se quedaban en el camino, cómo se iban hacia otras partes, cómo aprovecharon las rutas comerciales de esto. Como les digo, podríamos hablar por horas sobre los vikingos, pero no tenemos horas y no creo que quieran ver un video de tantas horas. Así que bueno, dejémoslo en que los vikingos son una cultura increíble, que merece que se expanda más el conocimiento sobre de ellos, que el mundo sepa lo que en realidad hicieron y que se desmientan todas estas cosas extrañas que el mundo, el cine y algunas cosas raras de la literatura nos han dado. Así que bueno, pues espero les haya parecido interesante esta cápsula informativa sobre los vikingos y próximamente les diré más detalles sobre cómo están los vikingos relacionados más de cerca en mi vida y por qué son tan importantes. No solo por mi fanatismo de la historia y de las antiguas culturas europeas. Así que chicos, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo pronto. Adiós.